Así veo las cosas. Se está militarizando los Estados Unidos, es decir, vamos a ver a militares en todos lados. Yo recuerdo cómo en México se criticaba la militarización de la República Mexicana cuando López Obrador era presidente, pero se está repitiendo el mismo patrón en los Estados Unidos. Hablaremos de esto, tenemos un buen debate y también hablaremos con un ex agente de la DEA que nos va a decir si la orden del presidente Donald Trump a los militares de atacar a los carteles de las drogas pudiera terminar en una intervención militar, en algún tipo de invasión. La presidenta de México dice que eso no es así. Pero vamos a comenzar con la decisión del presidente Donald Trump de militarizar la policía de Washington. Sí, ahora la policía de Washington, en lugar de responder a las autoridades locales, va a responder al gobierno federal. Y esto, de nuevo, para muchos de los críticos, es una acumulación del poder por parte del presidente Donald Trump. Él insiste en que el crimen en Washington está fuera de control. Eso es lo que él dice, al igual que sus colaboradores. Pero yo estaba viendo las cifras que han dado las autoridades locales de Washington en que indican que eso no es cierto, que no es que haya más criminalidad en Washington y que por el contrario se encuentra en uno de los mejores niveles en los últimos 30 años. Entonces, como periodistas tenemos que darles los dos puntos de vista. Uno, el presidente Donald Trump, quien dice que el crimen está fuera de control, y otro, las autoridades de Washington, que dicen que eso no es cierto y que por el contrario están haciendo un buen trabajo. Independientemente de esto, la decisión del presidente Trump está tomada. Esto fue lo que dijo. And we're here for a very serious purpose, Something's out of control, but we're going to put it in control very quickly like we did on the southern border. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. Lo que estamos viendo es un patrón de militarización en los Estados Unidos. Primero lo vimos en la frontera, en donde no solo está la Guardia Nacional, sino también militares del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Luego lo vimos en la ciudad de Los Ángeles tras las protestas por las políticas migratorias del presidente Donald Trump, y ahora lo estamos viendo en Washington. Es una política de militarización. El propio presidente Donald Trump, en esa conferencia de prensa que ustedes vieron, decía que esto que se está aplicando ahora en Washington pudiera aplicarse en otras ciudades como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Pero, ¿qué es lo que tienen en común estas tres ciudades? Que están controladas por demócratas: Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Ahora bien, si esta militarización continúa, ¿hasta dónde se termina? ¿Y por qué se está militarizando? Hay que recordar que a cargo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos está el comandante en jefe, que es el presidente Donald Trump, y ahora ha tomado control de la policía local en el distrito de Washington. Veremos cuáles son las siguientes medidas que quiere tomar. Paso a una noticia con la que nos despertamos esta mañana y que es dolorosísima. Me refiero a la muerte del candidato presidencial Miguel Uribe en Colombia. Él, ustedes recordarán, fue objeto de un atentado criminal el pasado 7 de junio en Bogotá. Estaba en campaña. Había apenas unas decenas de personas que lo estaban acompañando y un adolescente le dispara. Hay 6 personas que han sido arrestadas en este caso, y esas imágenes son brutales. Vamos a ver solo unos segundos. Salud mental, el principal problema en Colombia. Bueno, y estas son por supuesto imágenes de las gentes que estaban rezando por su salud. Desafortunadamente Miguel Uribe murió, y me impresiona. Yo sé que son imágenes muy fuertes, pero me impresiona cómo muere, cómo le disparan a la cabeza y cómo sus últimas palabras eran salud mental. Se me quedó grabado eso. Desde luego hay un duelo nacional en Colombia, y su esposa, María Claudia Tarazona, dijo lo siguiente. Dijo: siempre serás el amor de mi vida. Y luego dijo que había sido el mejor padre que ella jamás pudiera imaginar. Y esto nos recuerda algunas de las peores épocas
de la violencia en Colombia y cómo un candidato presidencial como Miguel Uribe puede ser atacado. Hay, por supuesto, elecciones en Colombia el próximo año. Y ya que estamos hablando de actos violentos, también tenemos que reportar que con mucho dolor la muerte de 5 periodistas palestinos. Entre ellos, uno de los reporteros estrellas de Al Jazeera, Anas al-Sharif. Los 5 murieron en un ataque después de un bombardeo israelí. Y aquí hay 2 puntos de vista. Israel dice que se trataba de un bombardeo que no estaba dirigido a los periodistas. Sin embargo, la cadena Al Jazeera está absolutamente convencida de que eso no fue así, que el ataque iba dirigido precisamente a Anas al-Sharif y junto con él murieron otros 4 periodistas. Quiero recordar también que de acuerdo con la cadena CNN, hasta el momento en Gaza, donde ocurrieron estos hechos, han muerto 107 periodistas. Y además, muy importante, es que los periodistas independientes, los periodistas en general, no podemos entrar a reportar a Gaza. Sencillamente no se puede. Al primer ministro Benjamín Netanyahu ayer en una conferencia de prensa le preguntaban si iba a permitir que entraran periodistas independientes y dijo que iba a permitir que entraran junto con fuerzas militares de Israel. Eso no sirve. El periodismo funciona siempre de manera independiente y es urgente que periodistas independientes puedan entrar a Gaza para reportar exactamente lo que está ocurriendo. Mientras tanto, 5 periodistas palestinos han muerto en Gaza. Vamos a pasar con otra de las noticias del día que tiene que ver con la decisión del presidente Donald Trump de utilizar a los militares, al ejército de los Estados Unidos, para atacar a carteles de las drogas. Y esto tiene enormes consecuencias porque si se utiliza a los militares y tienen la orden de atacar a los carteles de las drogas para evitar el paso del fentanilo desde México hacia los Estados Unidos, entonces significa esto que está aprobándose operaciones militares en territorio extranjero. Déjenme decirles lo que reportó el periódico The New York Times sobre esto. La orden de Trump de usar militares en contra de los cuarteles es la base oficial para la posibilidad de operaciones militares en el mar o en territorio extranjero. Aquí lo importante son las últimas 2 palabras, territorio extranjero. Significa esto que el gobierno de Donald Trump está autorizando que haya ataques, digamos, con drones en contra de carteles de las drogas, o que hubiera una operación militar secreta de militares estadounidenses dentro de territorio mexicano, o dentro de Venezuela, o dentro de El Salvador. Esa es la verdadera pregunta. Esto ha tenido enormes repercusiones en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum claramente ha dicho que eso no se trata así y que lo más importante en México es proteger su soberanía y que la lucha en contra de los carteles de las drogas depende de México, no de los Estados Unidos. Así que la declaración en una de las mañaneras de la presidencia de Claudia Sheinbaum fue inequívoca. Dijo, no habrá invasión. Punto. No habrá invasión. Claudia Sheinbaum ha insistido en que hay colaboración, en que hay cooperación, en que hay diálogo, pero no se va a permitir que entren militares estadounidenses a México. Yo recuerdo desde que soy niño la historia de México, que en 1848, y nos lo repetían los maestros constantemente, en 1848 perdió la mitad de su territorio y el rechazo del pueblo mexicano a cualquier tipo de invasión o de operación militar está basada precisamente ahí, en donde se pierde más de la mitad del territorio y no quieren que nunca más esto se vuelva a repetir. Muy bien, estas operaciones que han sido autorizadas por el presidente de los Estados Unidos, por el comandante en jefe, ¿a quiénes serían dirigidos? Los grupos terroristas o carteles, según los Estados Unidos, hasta el momento son los siguientes: el Tren de Aragua de Venezuela, la Mara Salvatrucha, que está más o menos controlada en El Salvador, o MS-13, el cartel de Sinaloa en el norte de México y el cartel de Los Soles, que está ligado también con el gobierno de Venezuela, según las versiones del gobierno de los Estados Unidos. En fin, esto es lo que estamos hablando. Estamos hablando de la militarización de los Estados Unidos. Recuerde que deben suscribirse para que tengan la última información con nosotros. Entran a YouTube, a Jorge Ramos Guión, así veo las cosas. Cuando regresemos vamos a tener un interesante debate, pero también vamos a hablar con un ex agente de la DEA que nos va a dar su punto de vista sobre si estas operaciones autorizadas por el gobierno del presidente Donald Trump pueden entrar o deben entrar a México. Volvemos.
Así veo las cosas. Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo lo está haciendo el presidente Donald Trump? ¿Qué les parecen a ustedes lo que están haciendo con las redadas y particularmente con la noticia de hoy? ¿Qué les parece la decisión del gobierno del presidente Donald Trump de militarizar la ciudad de Washington, en donde la policía local ahora va a tener que responder a las autoridades federales? Hay muchas cosas que analizar y para eso hemos invitado a dos grandes analistas, dos colaboradores, dos amigos. Mili Herrera Rodríguez fue electa miembro del Comité Nacional Demócrata representando al estado de la Florida. Mili, gracias por estar aquí, te lo agradezco muchísimo. Y por supuesto Daniel Garza, analista republicano y activista político que se encuentra en estos momentos en Monterrey, Nuevo León. A los dos, gracias por estar aquí. Mili, comienzo contigo. El presidente Donald Trump acaba de anunciar la militarización de la policía de Washington. Él dice que el crimen estaba fuera de control, pero las autoridades de Washington dicen que eso no es cierto. ¿Está acumulando demasiado poder Donald Trump? Está intentando apoderarse de todos los poderes de este país, desafortunadamente, derrumbando todos los balances de poderes y simplemente un camino hacia la dictadura. Por supuesto que Washington, D.C. no está con ese crimen que él dice, las estadísticas lo muestran. Él simplemente no solo está haciendo cosas para tomar poder, sino también para desviar de la situación económica que tenemos con todos los aranceles, con la persecución tan horrible que está haciendo, que es, en mi opinión, criminal con los inmigrantes. O sea, todo lo que él está haciendo está derrumbando el gobierno de los Estados Unidos de adentro. Daniel, ¿tú lo ves de la misma manera? Cuando escuché la noticia de que quería militarizar la capital de los Estados Unidos, es quizás otra señal más, de acuerdo a muchos críticos, Daniel, de que el presidente está dejando a un lado de la democracia y poco a poco nos estamos metiendo a un sistema autoritario, pero yo no sé si tú crees que esto es una exageración. Yo creo que por cierta parte se está sobreextendiendo el presidente, pero esto nace de la frustración de que te dicen una cosa cuando tus ojos ven otra. O sea, los números a lo contrario, indican de que las cosas van de mal en peor. Y la frustración nace con los fiscales que no nos están dando justicia, con la administración actual de la ciudad, que no está actuando de una forma efectiva y con peso. Entonces, tiene que meterse Donald Trump. ¿Por qué? Porque tiene que proteger a lo que es la enorme máquina federal que opera de esa ciudad. Entonces, sí acepto de que él es muy activo, está metido en todo y que actúa sin miedo. Él en contra de todo el mundo, sea quien sea, el alcalde de Washington, D.C. o los 300 países que están luchando con los aranceles. Ha sido transformador en ese sentido. Te guste o no te guste, es un presidente de acción. Pero no pudiera extenderse esto. Daniel había amenazado ahora a las ciudades de Los Ángeles, de Chicago y de Nueva York con hacer lo mismo. Tú y yo conocemos México muy bien y durante la presidencia de López Obrador se hablaba de la militarización del país. ¿No estamos viendo ahora la militarización de los Estados Unidos? Ojalá que no llegue a ese punto donde vamos a ver soldados en cada esquina. Por eso te digo que sí se está sobreextendiendo un poco, pero al mismo tiempo no se puede tampoco descalificar la falta de acción de estos líderes en estos municipios, estas grandes urbes, donde se urge lo que es acción, que haya justicia a la víctima, por lo menos, o sea, ser considerado del crimen que está sucediendo y que se tienen que tomar pasos para uno limpiar con esos crímenes pequeños que según se están ignorando porque no llegan a cierto nivel. Lo que pasa es cuando ignoras esos crímenes, entonces se escalan a grandes crímenes porque se van, yo creo, fortalecer a estas personas y tienen esa bravura, o sea, ese coraje, donde están actuando ahora porque no ven, están actuando con impunidad, que es lo mismo que pasó en México. Cuando los carteles se les ignoró y se hizo pactos con ellos, ahora están por todas partes y ahora ¿cómo los controlas? Mili, adelante. Pero es que no tiene absolutamente nada que ver eso. El crimen en Washington, D.C. es muy pequeño. Se ha reducido en los últimos 4 y 5 años. El único que creó una situación horrible en Washington, D.C. fue este presidente, cuando quiso hacer un golpe de Estado. Y miles de personas invadieron el Congreso.
y esto, mataron a policías, destruyeron propiedad en el Congreso. La invasión que se hizo al Congreso, trajeron una horca para ahorcar al vicepresidente. Las personas Bueno, que lo apoyan mira, a él. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué está hablando él? Si él fue el primero que le faltó respeto a las instituciones democráticas de este país y a la Constitución, y también a las personas que están cuidando la seguridad nacional y la seguridad de ese Estado. Por el amor de Dios, o sea, es Daniel. completamente absurdo. Sí, Completamente entonces absurdo ahí está el problema, decir ahí está el que él problema. está protegiendo, no está protegiendo nada. Él está disimulando para seguir haciendo la desmantelación de todas las instituciones democráticas de este país. El Congreso, Daniel. él quiere ahora hacer, o sea, es absurdo lo que está Bueno, haciendo. ese es el problema, de que quiere darle énfasis a lo que sucedió el 6 de enero, pero ignoras lo que sucedió en frente de la Casa Blanca cuando se le echaron encima a todos los de BLM, cuando se echaron encima los Antifa a la Corte Los de Suprema. BLM en el año 2020 Cuando fue estaban una demostración de pacífica. tumbar las puertas. Vamos a escucharlo, Entonces, Mili. Vamos a toda la escuchar a Daniel y violencia que regreso sucede contigo. la vas a ignorar. La vas a hacer a un lado, la vas a ignorar y nada Sí, más te pero vas a ¿qué tiene enfocar que en ver lo el que haces ahora. BLM y las protestas que son legales en este país, protestando con los derechos de las personas afroamericanas? ¿Qué Déjeme- tiene La que ver violencia eso que hicieron, con un la destrucción de presidente que tiene propiedad que hicieron. Perdón, ¿qué tiene que ver eso con un presidente? O sea, proteger los derechos de las personas afroamericanas, que sí, que están siendo perseguidas y asesinadas por los policías en todo el país. Está documentado por años y por años. ¿Qué tiene que ver eso con que este presidente ahora quiera lo que está haciendo en la Florida? Los policías que están abusando de las personas, que los tienen metidos en un campo de concentración simplemente por el color de su piel, simplemente porque a mí no me agarran, pero en cuanto me ven el nombre me van a agarrar y me van a meter también. Y me van a deportar para Cuba porque mi nacionalidad Ok, una vez más. dice que yo soy de que yo nací en Cuba. O sea Permíteme que también. por el Muy color bien, de mi piel déjame. no me van a agarrar. Vamos a escuchar a Daniel. Daniel, adelante. Permíteme, estás diciendo que nada más por el color de su piel, esas Sí. personas que están encarceladas, pero son Sí. criminales, son No son homicidos, criminales. son abusadores, No son criminales. son personas que le han hecho daño a la comunidad No son criminales. inmigrante, a la comunidad latina, que también ellos están sufriendo. No Entonces, ¿dónde está son la justicia para estas personas? criminales. Un momento, Mili. Déjame oír a Daniel, please. Ellos están cometiendo los crímenes en contra de la misma comunidad migrante, en contra de los latinos también. Entonces, ¿qué vas a ignorar estas violaciones, los homicidios, los abusadores, las personas que están traficando, el cartel, los pandilleros, todo lo vas a ignorar? Pero déjame entrar con eso, Daniel. Solamente el 3% de los inmigrantes cometen crímenes en este país, solamente, muchísimos bajos que la población natural. Y están arrestando personas ahí que simplemente por no tener una licencia de conducir, porque hicieron ilegal en el estado de la Florida tener una licencia de conducir si tú no tienes papeles. Muy bien, Eso no es las cifras que criminal. tengo. No Las cifras no que es tengo. criminal tampoco ser ciudadano de este país con el color Mili. de piel oscuro. Las cifras que tengo, lo estaba viendo Daniel, estaba leyendo The New Yorker, el 70% de las personas que han sido arrestadas por agentes federales no tienen un récord criminal. Y no es ese, Daniel, precisamente el problema, que se ha estado arrestando en las cortes, afuera de las escuelas, en tiendas, en lugares de trabajo, a personas que no tienen un récord criminal. Yo no recuerdo que el presidente Donald Trump durante la campaña hubiera dicho, nos vamos a ir por todos. Dijo, nos vamos a ir por los criminales, pero la mayoría, las cifras que yo tengo, Daniel, no son criminales. No, entiendo, Jorge, pero entonces la pregunta es esta. A ver. Toda persona que entra al país sin previa autorización, que entró ilegalmente, entonces, ¿qué? ¿Te quedas con impunidad? O sea, entrando al país ya tienes un boleto para quedarte permanente. ¿O se tiene que hacer algo para tratar de prevenir de que siga el flujo de la frontera de personas que están entrando y no sabemos quiénes son? Pero son No podemos 14 verificar millones, si Daniel. son Son 14 millones de indocumentados, ¿no? Y Yo entonces, sé, yo entiendo. Entonces tiene que haber Yo creo que está acción pasando. para prevenir el futuro flujo de personas que quieran entrar. ¿Por qué? Porque tiene que haber consecuencia a acciones ilegales. La consecuencia es que se entregan al entrar a la frontera.
se entregan y reciben un permiso para presentarse a las cortes. Se presentan a las cortes y cuando se presentan a las cortes para seguir el proceso de asilo... Toda persona del mundo puede entonces entrar. Déjame terminar porque es importante que yo hable sobre esto. ¿Ok? Entonces lo que sucede es que los esperan en las cortes y los arrestan y los meten presos sin tener ningún tipo, porque el entrar ilegalmente a este país no es un crimen, es una infracción civil. Si te deportan y regresas, sí es criminal, pero la mayoría son personas. Entonces, no solo no es ilegal tener el TPS, él ha convertido a personas con estatus legal, los ha convertido en indocumentados. Cuando tú aplicas por un TPS, te hacen todos tus antecedentes te los revisan, ¿ok? Y te otorgan el TPS estando en una forma correcta en este país sin ningún tipo de infracción legal. Cuando tú tienes el parol humanitario también, que vienes apoyado por un familiar estadounidense o legal en este país, te hacen también tus antecedentes penales y esas personas ahora las han convertido en indocumentadas y las están arrestando injustamente, violentamente, que no es necesario. Están arrestando a ciudadanos, a residentes y los están metiendo en un lugar donde ya hubo una muerte. Estaba hablando solamente de ahí. Déjame pedirte una aclaración. Entonces, tienes toda la razón, muchos están perdiendo el TPS y el parol humanitario. Yo jamás pensé que venezolanos, cubanos o nicaragüenses corrieran el riesgo de ser deportados a una dictadura, pero eso es lo que estamos viendo. Exactamente. Y muchas personas que votaron por este presidente, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, colombianos, mexicanos, de todos los países, haitianos, ahora se están viendo que sus familiares están siendo deportados injustamente. Y gracias. Una ciudadana haitiana, simplemente por el color de su piel, fue arrestada y murió bajo custodia de ICE. Mili, muy bien. A ver cuándo puedo hablar. Adelante, Daniel. Es que pues es el show de Mili, parece. Mire, lo que pasa es esto. Gracias a Dios que los demócratas han conseguido la reforma de migración. Gracias a Dios que los demócratas han logrado reforma de visas, de asilo para los soñadores. Oh, perdón, no han hecho nada de eso. Puras promesas los secas. No, espera, Mili, por favor. Espera, Mili. Mili. Una vez más, lo que va a hacer Mili, deja de interrumpir, por favor. Lo que va a hacer Mili te va a dar la excusa de que son los republicanos que son los que están obstruyendo, que están poniendo trabas. Cuando la mera realidad es esta, Jorge. Tú recuerdas que cuando Trump propuso ciudadanía para 2 millones de nuestros soñadores y los demócratas dijeron que no porque según iba a construir su muro. Hoy día va a construir su muro y nuestros soñadores no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no han sabido negociar estas personas. Todo lo que hacen es nada más prometerte y conseguir absolutamente nada. Y nuestra comunidad está sufriendo. Bueno, qué bien, que como tú dices que estas personas se les está violando sus derechos. Lo que pasa es que están aquí actualmente ilegal. No tienes derecho de permanecer en el país. Perdón, no quisiera que fuese así. Quisiera ampliar las vías legales para estas personas, para que se quedaran y se rifan y mejoren sus vidas. Pero no han hecho nada los demócratas junto con los republicanos para negociar lo que es un consenso. Ahora, Daniel, tú has visto, Daniel, las imágenes de estos agentes que están en las cortes federales o afuera de escuelas o de tiendas, que están llegando encapuchados, sin identificación, deteniendo a gente, muchos de ellos sin récord criminal. ¿No esto es un abuso de poder? ¿Tú te sientes cómodo con esas imágenes? No me siento cómodo para nada. Pero lo que pasa es esto, Jorge. En ausencia de buenas políticas, como lo fue con Biden, donde cuando entraron 10 millones de personas sin saber de dónde provienen sus antecedentes criminales, sin verificar si son traficantes, carteleros, pandilleros o lo que sea, eso no es aceptable. Entonces, lo que pasa es que el americano va a aceptar lo que propone Trump, que es deportar a todas las personas que están ilegalmente. Yo quisiera que no fuese así, pero cuando no hay una buena política, ¿qué haces entonces? ¿Vas a aceptar lo de Biden o lo de Trump? Y la gente ahorita está diciendo, el 70%, como tú dijiste, prefiero que deporten a todos de que se deje entrar a todo el mundo. No, eso es inaceptable. Déjame terminar con esto, una pregunta a cada uno. Mili, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a estar de aquí a un año? ¿Qué estás viendo? Tú dijiste al principio de esta entrevista que creías que la democracia estaba en peligro. ¿Estamos ya en un sistema autoritario? Sí, ya estamos en un sistema autoritario, desafortunadamente, porque el Congreso no le ha puesto paras a este señor.
porque y la Corte Suprema tampoco le ha puesto paras. O sea, él simplemente piensa de que la Constitución no existe, la interpreta como él quiere, le quiso incluso terminar el derecho de las personas que nacen en este país de obtener la ciudadanía automáticamente, y ya van 6 cortes que le dicen que no, que eso no puede ser porque la Constitución nos aprueba. Estamos viendo cómo él está desmantelando todas las instituciones democráticas en este país. No hay respeto a las leyes. Simplemente lo que él diga, lo hacen. Y nada más que por disimular y hacerse ser el hombre fuerte, el hombre grande, está haciéndole daño a un país que no merece que se desbarate la democracia aquí. Daniel, termino contigo. La última palabra, Daniel. Tú y yo entendemos perfectamente porque conocemos bien México. Yo me fui de México cuando México no era una democracia y nunca pensé estar en un país donde otra vez la democracia pudiera estar en peligro. Pero no sé si tú crees que estamos exagerando al decir que la democracia está en peligro en Estados Unidos. Yo creo que es una exageración. La democracia no está en peligro. Las elecciones son libres, son abiertas, son transparentes, tanto los del Senado como la Cámara de Representantes, como el colegio electoral para la presidencia, todo en orden. Claro que hay detallitos que se tienen que arreglar todavía, pero la inflación y el desempleo estable, participación laboral aumentando, el mal gasto que se estaba haciendo antes se está reduciendo, no está donde debe de estar, claro, pero sí, Donald Trump está mostrando cero tolerancia hacia el cartel, déspotas, migrantes, criminales. Yo creo que eso es correcto. Cuando se permite que líderes de un partido le den rienda suelta al criminal o son demasiado suaves y no estamos viendo justicia, alguien tiene que actuar, alguien tiene que llamarles a cuentas. Entonces es ahí donde comienzan a respingar a estas personas, pero no. La cosa es que yo creo que ha sido necesario también en el aspecto de la persecución jurídico que vimos hacia Donald Trump, que ahora les toca a los demócratas. Con la misma vara que mides, serás medido. Entonces, y no les gusta a los demócratas porque ahora les toca a ellos. Pero hicieron ustedes lo mismo. Y ahora estás quejándote de que Trump lo haga. Mira, 34 convicciones. Ya para terminar, yo creo que la sesión de las agresiones en las guerras ha sido increíble, de India, Pakistán, de estos países que han llegado a la paz por las acciones de Donald Trump. ¿Esas son las acciones de un fascista? No, sí. Para nada. Daniel y Mili, los dos, gracias por esta entusiasta conversación. Estoy seguro que la podemos extender 1 hora más. Daniel, Mili, gracias. Gracias. Un placer. Así veo las cosas. El gobierno del presidente Donald Trump le ha dado la orden al ejército, a los militares, de involucrarse en la lucha contra los carteles de las drogas. Pero ¿qué implicaciones tiene esto? Implicaría que, por ejemplo, los militares de los Estados Unidos tendrían la orden de realizar operaciones en territorio mexicano, algo que la presidenta de México ha rechazado tajantemente, o habría algún tipo de cooperación. Pero más que nada, ¿cómo se evita que los carteles de las drogas tengan control dentro de territorio mexicano? Algo que el gobierno de México constantemente ha dudado o negado. Alguien que conoce perfectamente este tipo de trabajo es Leo Silva, fue ex agente especial de la DEA con una trayectoria de más de 28 años y quien acaba de publicar en español su libro El reinado del terror. Leo, gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor estar aquí. Gracias, Leo. Te queremos invitar no solo por la publicación de tu libro, sino por la decisión del presidente Donald Trump de utilizar a militares en las operaciones contra los carteles. Son militares estadounidenses en contra de carteles en México. ¿Cómo se realizaría esto? ¿Es posible? ¿Sirve de algo? Mira, Jorge, todo es posible, pero es algo que se necesita mucho planeación, muchísima planeación. No es una cosa que se va a poder hacer de una noche al otro. Mucha coordinación que ahorita pues no hay coordinación. ¿Por qué? Porque el gobierno de México no quiere ese tipo de intervención en su país. Entonces es algo que va a ser muy difícil, se requiere muchísima planeación y coordinación entre ambos países. Claro, porque el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum claramente ha dicho que ellos no están dispuestos a que militares estadounidenses realicen operaciones dentro de territorio mexicano. Esto
Esto prácticamente nunca ha ocurrido. ¿Podría Estados Unidos de manera unilateral realizar, me estoy imaginando, ataques de drones en contra del cartel de Sinaloa, por ejemplo? Claro que sí, sí se puede. A través de los drones. No necesitan exactamente estar ahí físicamente en el territorio mexicano, pero pueden enviar drones, así como lo han hecho en otras guerras, en Irak, en Afganistán. Sí se puede. Se va a hacer, quién sabe, porque como le digo, se requiere mucha planeación, mucha coordinación, y ahorita la coordinación no hay, es lo que falta. Cuando la DEA y el gobierno de Estados Unidos estuvimos en Colombia tras Pablo Escobar, hubo coordinación, y eso pues hace el trabajo más efectivo, y ahorita eso no es el caso. Pero entonces, ¿a qué te refieres? ¿Por qué no hay cooperación entre México y Estados Unidos? El objetivo de ambos países es, por supuesto, controlar y limitar la violencia por parte de los carteles y evitar el paso de drogas. ¿Por qué se está rompiendo esta comunicación? ¿Qué está pasando? Bueno, todo empezó cuando AMLO amarró las manos de los agentes de la DEA en México. O sea, ya los agentes de México que están ahí de parte de la DEA no pueden operar como antes. Entonces, eso es muy difícil. Y pues, claro, tiene que ver, los dos países tienen que poner su parte. Entonces, si no hay esa coordinación, va a ser muy difícil tratar de hacer este operativo. Y pues como hicimos en Colombia, hubo coordinación significante entre dos países, y ahorita es lo que no hay. Y el argumento de la presidenta es la soberanía del país de México. Pero muchos mexicanos ahorita pues quieren esa intervención porque en verdad no se sienten libres en su mismo país. Ahora, tú participaste, Leo, sin que me digas más información de la que puedas dar por confidencialidad, pero tú participaste en operaciones dentro de territorio colombiano con la autorización del gobierno colombiano. No. Yo estuve en México. Yo estoy hablando por lo que yo sé de lo que ocurrió en Colombia. ¿Y, Ahora, y en cómo México, operabas en sí, sí. México entonces? ¿Cómo era, En- qué limitaba tus movimientos en México? ¿Qué podías hacer y qué no podías hacer? Bueno, nosotros no tenemos poder en México. Tenemos que trabajar con una entidad del gobierno mexicano como es SEDENA, como es SEMAR, Policía Federal, y así hacíamos nuestros operativos, con la cooperación al 100 de esas entidades del gobierno. Más que nada era SEMAR y SEDENA. Entonces así hacíamos nuestros operativos, intercambiábamos inteligencia, y así pudimos ser exitosos contra el grupo de los Zetas que estaba operando en Monterrey en aquellos tiempos. ¿En qué momento se termina este tipo de cooperación, Leo? Muchas veces el equipo que teníamos allá en Monterrey, por ejemplo, pues cada uno se iba por su parte, entonces se quebraba el equipo y ya no teníamos la misma confianza con los miembros nuevos del equipo que nos mandaban después. Entonces, así se va deteriorando las relaciones, pero una entidad que siempre estuvo ahí con nosotros fue SEMAR, y ellos siempre cooperaban al 100 con nosotros. Semar, ¿te refieres a A la Marina la de Secretaría de México. Marina? De acuerdo. Exactamente. Ok, cuéntame de los Zetas. ¿Quiénes eran los Zetas? Los Zetas empezaron como un grupo de seguridad para el capo Ociel Cárdenas Guillén. Ociel Cárdenas Guillén en aquellos tiempos era una persona muy paranoica, y él temía siempre por su seguridad y su vida. Y él contrató a gente que eran fuerzas especiales, ex fuerzas especiales de Sedena del Ejército de México. Fuerzas especiales, no cualquier soldado, fuerzas especiales. Y él ocupó a una persona que luego reclutó a como 30 otras personas. O sea Y que ellos se primero eran nombraban soldados y luego recluta soldados del ejército mexicano. soldados que fueron fuerzas especiales, especialistas en explosivos, en francotiradores, contrainteligencia, mucha gente que está altamente entrenada para protegerlo a él. Ese fue cómo nacieron los Zetas. Entonces ellos se fueron subiendo en poder cuando capturaron a Ociel Cárdenas Guillén y se independizaron del cartel del Golfo y se hicieron ellos su mismo cartel solos.
¿Qué ha pasado ahora con los Zetas? ¿Dónde están? ¿Qué ocurrió con ellos? Cuando ya los Zetas, los líderes principales como es Heriberto Lascano y el Miguel Ángel Treviño Morales, que ahora está detenido en Estados Unidos, se empezó a fracturar y ahora se dejan llamar Cartel del Noroeste, que es un fragmento de lo que eran los Zetas, pero ya no están al nivel de lo que era antes. Ahora, déjame preguntarte, cuando se cuestiona a autoridades del gobierno mexicano o a la misma presidenta de si los carteles de las drogas están en control de ciertas partes del territorio mexicano, inmediatamente dicen que eso no es cierto. Pero con la información que tú tienes, con tu experiencia, ¿parte de los carteles de las drogas en México controlan territorio? Claro que sí, porque ellos no nomás se enfocan en el narcotráfico, se enfocan en extorsión, secuestros, todo tipo de cosas ilegales que traen ingresos al grupo de ellos. Entonces, claro que sí controlan territorio, claro que sí controlan Sinaloa, que controlan Jalisco y lo que era Nuevo León. O sea, no pueden operar sin tener un tipo de control sobre su estado o partes del país donde operan. El gobierno del presidente Donald Trump ha hablado del cartel de Sinaloa como una de las principales amenazas para la salud de los estadounidenses. ¿Qué cartel tiene en estos momentos el control de México, Leo? En mi opinión, ahorita es el cartel de Jalisco Nueva Generación. Ellos son los que ahorita son los más fuertes, porque otra vez estamos hablando del cartel de Sinaloa que ahorita está fracturado. El Chapo Guzmán está detenido en Estados Unidos, 2 de sus hijos están también en Estados Unidos y está muy fragmentado ahorita el cártel de Sinaloa. De hecho, se están peleando entre ellos mismos. La facción del Mayo Zambada contra los hijos del Chapo. Está muy fracturado ese cartel. Entonces, se posiciona el cartel de Jalisco para tomar control de esa área y todo México, pues, porque ellos ahorita son los que tienen más poder en México. Ahora, con el gobierno de López Obrador había la política de abrazos, no balazos, que aparentemente evitaba el detener o confrontar a miembros de estos carteles. Esa política de abrazos, no balazos, ¿tú crees que la ha dejado ya a un lado Claudia Sheinbaum? No, yo creo que sigue con la misma filosofía, porque en verdad no se ha visto algo como unos operativos como antes se veían, ¿sí? Entonces, y cuando López Obrador nos puso las cadenas a la DEA y otras agencias federales en México, ya la cooperación disminuyó bastante y no hay tanta cooperación como antes había. Entonces eso sí tiene que ver mucho en lo que está pasando ahorita con el narcotráfico en México. Déjame terminar con esto. ¿Cómo se le gana la guerra a los carteles de las drogas en México? Mira, es mi opinión nada más, Jorge, pero yo digo que se tiene que pelear fuego con fuego. Ellos, si les das abrazos, pues te van a matar con un cuchillo en la espalda. O sea, así operan ellos. Ellos no conocen nada más que la violencia. Y yo lo he visto de primera mano en Monterrey y no entienden otra cosa. Entonces, en mi opinión, se tiene que pelear fuego con fuego. Ahora, si hablamos de carteles de las drogas en México, ¿por qué no hablamos de carteles de las drogas en los Estados Unidos? Ok, lo que pasa es que siempre sí hay gente que controla el territorio aquí en Estados Unidos. Lo que pasa es que los cárteles mexicanos siempre van a mandar a un representante para cuidar su interés aquí en Estados Unidos. Van a mandar a alguien a Houston, a Los Ángeles, a Dallas, a Chicago, que cuide sus intereses. Entonces, los americanos que operan la distribución aquí en Estados Unidos, tienen que responder a los representantes del cártel mexicano en alguna forma. O sea que es una especie de embajadores de los carteles que operan en los Estados Unidos. Sí, es una buena forma de ponerlo, sí, claro que sí. Ellos son representantes del cártel que están distribuyendo las drogas aquí en Estados Unidos. Y siempre hay alguien aquí en Estados Unidos. ¿Ves con optimismo la guerra en contra de los carteles o esto es algo que vamos a estar hablando durante una década o más? Yo veo que sí vamos a estar hablando de esto en una década, Jorge, porque es algo que yo creo que no va a terminar. Hay mucho dinero por medio y las ganancias que están generando los cárteles es
significante. O y sea no, que no veo que vaya a parar. la orden del presidente Donald Trump de utilizar a los militares en contra de los carteles, ¿no crees que va a ser muy efectiva? Puede ser efectivo si se maneja bien, pero yo no creo que se vaya a hacer, se va a realizar eso en estos momentos. O sea, yo creo que se va a tardar mucho para realizar, para que sea realidad eso. De acuerdo. Leo Silva, gracias por estar aquí, te agradezco mucho tu conocimiento de lo que ocurre en México con los carteles, y el libro es El reinado del terror, que los tiene ahí, por supuesto, en la portada del lado izquierdo. Sí. Ahí está. Leo, gracias. Ahí está. Gracias a usted. Que sirva de promoción. Gracias a Órale, usted. pues. Gracias, Leo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Recuerde que los necesitamos, te necesitamos muchísimo para que este canal de periodismo independiente siga creciendo, y la forma de hacerlo, te puedes suscribir, no te va a costar nada, pero te puedes suscribir, entras a YouTube, Jorge Ramos Así Veo Las Cosas, y vas a tener la última información, y cada vez que salgamos con una información importante, independiente, verificable, la vas a tener ahí, así que suscríbete, Jorge Ramos Así Veo Las Cosas. Y estamos recibiendo, por supuesto, sus comentarios, sus mensajes, todo el tiempo, cientos de ellos, y estamos escogiendo algunos de ellos. Marta Jiménez, MF6JS, nos dijo lo siguiente: estamos en la hora de la información y no hay vuelta atrás. Somos parte de esta red informática principalmente como consumidores, pero aún tenemos la capacidad de elegir a qué le prestamos nuestra atención y por ende nuestra mente. Las batallas de hoy se dan por el control de la información y la atención de las personas, porque ganando la atención puedes ganar el corazón e influenciar la conciencia de las personas. Hoy más que nunca debemos tener claros nuestros valores y principios, si no seremos presa de cualquier contenido. Y por eso es importante que existan canales independientes como este. Sabemos que las redes sociales, que muchas plataformas están absolutamente inundadas de mentiras, de desinformación, y la gran diferencia es entre quienes pueden verificar la información, y eso tratamos de hacer todo el tiempo, y quienes no la pueden verificar. Marta, gracias por tu comentario. Inmigración Global nos escribe lo siguiente: si hay castigos por la opinión que se puede tener, significa que no hay libertad de expresión. Esto solo se ve en países con modelos autoritarios. Nunca nos pudimos imaginar que en el país de la libertad y la democracia pudiera pasar algo así. Nos referimos, por supuesto, a un comentario de Inmigración Global sobre las redadas que están realizándose en los Estados Unidos, particularmente con agentes encapuchados que no llevan ningún tipo de identificación y que están deteniendo a personas que no tienen antecedentes criminales. Esther Luna, 1461, dice: ¿no se consideraría human trafficking el enviar inmigrantes a otros países? Sí, el gobierno de los Estados Unidos considera que el enviar inmigrantes voluntariamente, con un esfuerzo concebido por un grupo para entrar desde México hacia los Estados Unidos, se considera tráfico humano. No en todos los casos, pero el gobierno de los Estados Unidos así lo considera. Y terminamos con Sandra Hernández, 7858, dice: Jorge, siempre con mucha admiración por usted como ser humano y su trabajo honesto y transparente. Gracias por traer a otra humana grande, la doctora Marian Rojas. La amo desde hace mucho tiempo y siempre me impresiona. Muchas gracias, Jorge. Se le quiere y se le respeta grandemente. Se refiere a la entrevista que tuvimos con la psiquiatra Marian Rojas, una de las conferencistas y escritoras más influyentes de toda América Latina y de España. Si les interesa más la entrevista con Marian, la pueden encontrar en nuestro canal, y para entrar a nuestro canal lo único que tienen es que suscribirse en YouTube a Jorge Ramos Así Veo Las Cosas. Gracias por estar con nosotros, pero sobre todo, gracias por confiar en lo que estamos haciendo. Hasta la próxima.